Estuvimos hablando acerca de no amar el mundo. La semana pasada escuchamos este mandato que leímos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y decía: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y la semana pasada yo les insté a considerar personalmente este mandato para examinar nuestra vida a la luz de evaluar qué tan enamorados estamos de algunos aspectos, de algunas tendencias, de algunas ideas, de algunos entretenimientos del mundo. Entonces, veíamos rápidamente, veíamos la semana pasada que amar al mundo tenía que ver con los deseos de los ojos, que es el deseo de experimentar lo que vemos, el deseo de poder asociarnos y deleitarnos en aquello que vemos. En segundo lugar, también hablamos de lo que eran los deseos de la carne, que dice el pasaje que acabo de leer, que lo asociamos con el deseo de intensificar lo que sentimos. Y miren, hermanos, una vez que experimentamos algo en nuestra vida, en nuestros sentidos, en nuestro cuerpo, una vez que lo sentimos, la tendencia humana es a intensificarlo. La tendencia humana es a explorar más, es buscar más, es conocer más de esta sensación nueva. Y el mundo desea que utilicemos esta intensificación de lo sensorial para destruirnos, para producir lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. La siguiente, por favor. Dice Gálatas 5 del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Eso es lo que producen los deseos de la carne en el mundo. Producen las cosas del mundo y tienden a intensificarlas. En tercer lugar, nos referimos a amar al mundo como buscar la vanagloria del mundo, la gloria sin valor de la vida, es decir, atraer la satisfacción que tenemos de atraer la atención hacia nosotros. La satisfacción que tenemos para traer la honra hacia nosotros. Se refiere al orgullo, a la jactancia, a la confianza y a la seguridad que buscamos en el mundo. Ahora, aquí pasa algo similar a lo que pasa cuando hablamos la semana pasada acerca del amor. Cuando se refería cuando se refería a Juan a amar al mundo, se refería a amor ágape, a esa palabra que habla de amor incondicional, de entrega incondicional al mundo. Pasa algo similar cuando hablamos de la vanagloria de la vida. En español tenemos una palabra para referirnos a vida, pero en el griego hay varias. Una de ellas es la palabra bios, que se refiere a la vida física, y es la palabra que se está usando aquí. Es decir, la vanagloria de la vida física, de las cosas que podemos sentir. No se refiere a la vida zoe, que se refiere a la vida espiritual, a la vida inanimada de una persona, ni se refiere a la vida psuje, que se refiere a la mentalidad de la persona, al intelecto de la persona. La discriminación que hace este versículo es que se refiere a la vanagloria de la vida física, de la que vivimos en nuestros cuerpos. Si me ayudan con la siguiente, por favor.
Gracias. Ahora, hablábamos la semana pasada de este mandato de no amar al mundo, pero ahora esta semana quiero que meditemos en una solución que el mismo apóstol Juan nos da en la misma carta. Él nos da una solución para no amar al mundo. Pareciera que es algo tan amplio, una situación tan complicada que no se podría ofrecer una solución sencilla, pero sin embargo Juan nos presenta una solución. Aunque suene muy simplista el decir que una solución para no amar al mundo, Juan la ofrece aquí y podemos leer más adelante en el mismo capítulo de esta carta de Juan. Dice en el versículo 3: perdón, hermanos, aquí estoy. ¿Le pueden dar para atrás, hermanos, por favor? Perdón. Ya llegaré, hermanos, no se preocupen. Sirve que ustedes repasan lo que hemos visto hasta ahorita. Ok. Una solución para no amar al mundo. Y dice el versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio, dice el versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra la semana pasada, escuchar tu mandato de no amar al mundo, de no vivir fascinados con el mundo. Permítenos entender cuál es tu solución, Señor, cuál es el camino para no amar al mundo y cuál es la opción mejor que tú nos ofreces para que no caigamos cautivados por las cosas que nos ofrece el mundo. Gracias, Padre, ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad, Señor. Cambia nuestras ideas, cambia los esquemas que conocemos del mundo por los esquemas divinos de tu reino, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora,
la cuestión de lo que pertenece al mundo y lo que no pertenece al mundo, sumado a la cuestión de qué es apreciar, consecuentar o amar, es complicada. Es complicado definir con exactitud si algo es del mundo, si algo no es del mundo. Es complicado definir si lo amo o si simplemente le estoy poniendo atención o si simplemente me interesa un poco. Y esto se complica cuando lo transportamos a diferentes épocas de la vida de la humanidad o lo transportamos a diferentes culturas. Entonces es un asunto complicado decidir qué es lo mundano y qué no es lo mundano, qué es amar o qué es simplemente apreciar o lidiar con. Entonces, precisamente por esta confusión, la palabra nos brinda principios, guías, que en combinación con el discernimiento que tenemos por el Espíritu Santo y la gracia de Dios, le permite al nuevo nacido darle un sentido práctico y personal a este mandato de no amar al mundo. Ese es el objetivo de este mensaje, que podamos entender que no amar al mundo tiene una expresión práctica y real en nuestra vida. No simplemente es una renunciación ciega, no simplemente es un rechazo ciego a las cosas, no se trata de satanizar algo simplemente por una convicción ciega, por un rechazo completo, sino tenemos que desarrollar ese discernimiento por la gracia y el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Sobre todo porque hablamos la semana pasada que este problema de amor al mundo tiene una consecuencia muy grave y quiero que volvamos a visitar esta consecuencia. Dice el versículo 15 del capítulo 2 de esta carta de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y voy a repetir esta consecuencia que dije la semana pasada porque es relevante para todo lo que hace la iglesia. Porque de hecho ese amor que podemos reflejar de Dios es la identidad de la iglesia. No es otra cosa la identidad de la iglesia más que este amor que se manifestó a través de Jesucristo como una salvación ofrecida a la humanidad. Quizá podemos perder nuestro registro ante gobernación como asociación religiosa, o podemos perder este edificio, puede crecer el río Caloriento y se lleva el edificio, pero si conservamos el amor de Dios manifestado en la vida de todos ustedes, la iglesia continúa y la iglesia prevalece y la iglesia no sufre en lo absoluto. Quizá puedan perder a sus 4 pastores, a los maestros de escuela dominical, pero si conservamos el amor de Dios manifestándose entre nosotros, la iglesia está intacta. La iglesia de Cristo continúa su ministerio. Sin embargo, si perdemos el amor de Dios, perdemos nuestra identidad como embajadores del reino. No hay que representar, no hay que reflejar. Si no está el amor de Dios, sí perdemos todo lo que es la iglesia. Y quiero leerles una versión popular de 1 Corintios 13 que habla muy elocuentemente de esta pérdida del amor. Dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos, que es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Si no tengo amor al preparar y al exponerles este mensaje, de nada sirve. Y dice, continúa: de nada sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. No se trata de un asunto menor, la consecuencia de amar al mundo.
porque el amor es la base desde la cual la iglesia ejercita todos los dones espirituales. Desde la base del amor se ejercita todo el ministerio del reino de Dios. Pero ese amor puede dejar de manifestarse y actuar si nosotros estamos enamorados del mundo. Por eso es importante buscar en la palabra un remedio para no amar al mundo. Es importante buscar un lineamiento en la palabra para no estar fascinados y enajenados por el mundo. La palabra es clara en el manejo de estos temas, como en muchos otros. Y sobre amar al mundo y si decidimos participar en el mundo o no participar en el mundo, la Biblia deja muy claro cuál debe ser nuestro actuar como creyentes. Y quiero leerles en 1 Corintios 8:10, poco antes de este pasaje que acabo de leer. Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, que es una imagen del mundo. Todo lo que está dedicado a un ídolo, todo lo que tiene que ver con un ídolo es el mundo, no pertenece a Dios. Es algo que roba y desvía la lealtad hacia Dios. Entonces dice 1 Corintios 8:10, busquen en sus Biblias, hermanos. Está bien que yo lo tenga proyectado aquí atrás, pero ustedes también tengan la disciplina de buscarlo en sus Biblias. Tal vez quieran hacer alguna nota o subrayar algo y lo van a recordar después. Es una manera de afirmar esta enseñanza. Dice 1 Corintios 8:10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Y miren, esta frase, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, puede representar muchas cosas en el mundo. Puede representar, aquí engloba todo aquello del mundo que podemos amar. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Vuelvo a empezar la lectura. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí el tema era si se comía una carne que se había sacrificado en una ceremonia a los ídolos. Hubo un ritual, una ceremonia, se mataron 2 bueyes y se dedicaron a tales deidades paganas, y después esa carne la llevan a la carnicería o la ofrecen en una fiesta o en una casa, pero te dicen, te dice muy orgulloso el anfitrión, esta carne se la ofrecimos a Semiramis, al dios Semiramis. Entonces esa es la situación que dice aquí. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces tenemos un lineamiento. Si hay algo del mundo que nos cuestionamos si es válido o no participar de eso, si es bueno o es malo, si representa enamoramiento de parte mía, bueno, el criterio de que si puede llevar a otro a cometer un error, ese es un criterio, es el criterio más importante, la protección del débil en la fe para que no caiga, porque dice que esto puede desencadenar en pecar contra Cristo, en no darle la gloria a Dios y ofenderlo. Y hermanos, muchas de las cosas con las que convivimos hoy en día caen en esta categoría de cosas. Vamos a este lugar donde va el mundo, participamos de esta actividad que ofrece el mundo, participamos de esta celebración que ofrece el mundo, participamos de esta forma de entretenimiento que ofrece el mundo. Y quiero aprovechar que este domingo
el día de hoy queda atrapado entre dos celebraciones relacionadas con esto, la celebración del Halloween y el Día de Muertos. Estamos a la mitad, en medio de esas dos celebraciones del mundo, voy a decirle así en este momento. Incluso podemos proyectarnos un poco más y ver es la celebración del protagonista de la Navidad, que es Santo Claus, y todas las bondades que le trae a la tierra. Y también me aventuraría a decir que en las celebraciones patrias hay una veneración a los superhombres que crearon y forjaron la patria. Y tal vez tú me digas, cuando ya me meto en ese terreno, oye, pero eso no tiene que ver con idolatría, no tiene que ver con devoción ni adoración a ningún dios. Estas cosas que acabas de mencionar, el Día de Muertos, el día de Halloween, las fiestas patrias, la Navidad, no tienen que ver con devoción a un dios específico o a una deidad. Pero en todo caso, si no tienen sustancialmente una asociación con idolatría, sí están entrelazadas con otro aspecto que la palabra dice que sí es muy problemático, y va a quedar muy ilustrado con algo que le pasó a Pablo. Una de las cosas más terribles que le llegó a pasar a Pablo en su ministerio le pasó en Éfeso. Y lo que le pasó a Pablo le trajo muchos problemas, y Pablo lo comentó en varias cartas, que fue una de las situaciones más difíciles que vivió en su ministerio. Hermanos, aguántenme con este pasaje que es larguito, pero es muy interesante. Si los de Netflix vieran este pasaje, harían una serie de este pasaje, porque es muy interesante. Dice en Hechos 19:24, para que vean ustedes cómo un evento, una situación del mundo no solamente tiene que estar relacionada con adoración a dioses para desviar la atención de las personas y desviar la atención de los creyentes. Dice Hechos 19:24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión y diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Vemos aquí entrelazada una cuestión de devoción a la diosa Diana, pero el motor y el motivador de esta controversia fue el lucro que tenían los artesanos que hacían figuritas del templo. Y hermanos, casi cualquier cosa del mundo que nos presenta un enamoramiento o es llamativa para nosotros, casi siempre va a tener involucrada una cuestión de lucro. 7,000 millones de dólares es la derrama que existe por la noche de Halloween, solamente entre los que producen comida y dulces. ¿Y qué decir de la Navidad? Que probablemente la promoción y el impulso de celebración de la Navidad obedece un 90% a intentos comerciales por vender algo, y quizás solamente un 10% por celebrar genuinamente la llegada del Salvador. Es muy raro que exista una cuestión espiritual de idolatría que sea puramente idolatría. Casi siempre está relacionada con una cuestión de lucro.
Y en nuestra cultura y en la cultura que vivió Pablo, así fue. Entonces muchas veces algo que consideramos, no es idolatría, bueno, pero está asociado a una cuestión de lucro, que el Señor nos dice que el amor al dinero sí es una forma de idolatría, es un Dios. Entonces muchas cosas no tienen defensa cuando analizamos que están entrelazadas con el lucro. Y sí, en realidad las celebraciones de las que hablo de ayer y de mañana, sí tienen una connotación, si no en el presente espiritual y de culto, sí tienen una connotación en cuanto a su origen, sí tienen una connotación en cuanto a las primeras intenciones con que se celebró eso. En todo caso, quienes estarían en plena libertad para celebrar el Halloween, el Día de Muertos, yo pienso que son los espiritistas. Son los únicos que están asociados a esas ideas y creen en eso. Y tal vez los ateos, que le conceden el mismo valor a eso que cualquier otra cosa, que ir a ver un deporte, ¿no? Pero de ahí en fuera, nosotros sí estamos comprometiendo algo al estar sentados a la mesa en un lugar de ídolos, donde alguien nos vea, donde una persona débil en la fe nos vea. Y hermanos, el aspecto más triste, hablando de la celebración de Halloween y del Día de Muertos, es que podemos ver a un niño, un jovencito, una jovencita que con las mejores intenciones de divertirse, de pasar un rato agradable, se aplica pintura, se aplica un disfraz para parecer un muerto. Pero lo triste es que no necesita, si no tiene a Cristo, no necesita ni esa pintura ni ese disfraz para ir caminando como un muerto. No necesita esas adiciones para ir caminando por la vida sin esperanza, sin una vida en la presencia de Dios. Habiendo ilustrado lo difícil que es discernir este tipo de situaciones como humanos, pero que hay un lineamiento en la palabra que nos dice: si alguien puede sufrir por eso, no lo hagas. Si alguien puede equivocarse por esta decisión que a ti te parece correcta, no lo hagas. Y entendiendo que difícilmente la idolatría se manifiesta en un estado puro, porque el enemigo es engañoso y la asocia con algo que nos motiva. Lo asocia con regalos, con fiesta, con compañía, con celebración. Y el Señor el enemigo busca esas asociaciones para atraernos y para que nos enamoremos del mundo. La solución que Juan nos ofrece en este pasaje para no amar al mundo la vamos a describir a través de dos principios muy sencillos. Si la consecuencia que queremos evitar amando al mundo es que el amor de Dios no se manifieste en nuestra vida, entonces lo que queremos es mirar aquellas cosas que garanticen que el amor de Dios se manifieste en mi vida. Repito, si la consecuencia que queremos evitar es que el amor de Dios no se manifieste en mi vida, entonces lo que tengo que hacer es buscar aquellas cosas que sí garantizan que el amor de Dios se manifieste en mi vida. Y dice el pasaje que leímos en el versículo 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Subrayé la palabra, el que guarda su palabra, porque esa es la acción que tiene como consecuencia que verdaderamente el amor de Dios se perfeccione en nuestra vida. Entonces, si amar al mundo nos despoja de la manifestación del amor de Dios, entonces guardar su palabra, dice aquí, que perfecciona el amor en nuestra vida.
A lo mejor ustedes esperaban algo más misterioso y enigmático, una solución más misteriosa y más elegante a este problema, pero es muy simple. Dice que el que guarda su palabra, ese garantiza que el amor de Dios actúa perfectamente en su vida. Ahora, esto pareciera un poco teórico, guardar la palabra de Dios. Por eso Juan enseguida nos relata un ejemplo muy práctico y muy aterrizado a nivel de cancha de lo que significa guardar su palabra. Dice en el versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. O sea, fue aplicable en Cristo y es aplicable en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es una aplicación muy práctica y muy cotidiana de lo que dice antes, guardar su palabra. Porque guardar su palabra es algo muy, muy general, que hasta se puede confundir con memorizarla, con aprenderla, con atesorar la impresión de su palabra. Aquí dice que atesorar su palabra, dice, significa esto. Y la aplicación es esta: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y lo repite anteriormente, la primera vez. Dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, el que dice que conoce la luz de la palabra, el que dice que guarda la luz de su palabra y aborrece a su hermano, no es cierto que guarde la palabra, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pienso que no puede haber una aplicación más práctica para saber si guardamos la palabra, porque es muy sencillo. Si permites que las actitudes y emociones de la carne prevalezcan en ti de manera que detestes, aborrezcas, odies o desprecies a tu hermano, a una persona cercana, o hablemos de una persona no cercana, entonces probablemente no estás guardando el mandamiento más, el segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Esa es una regla muy sencilla que nos pone Juan. Nos dice, la solución es que guardes la palabra de Dios, que la atesores como en una fortaleza. Ese era el sentido de guardarla. Guárdala en ti, protégela, utilízala y defiéndela. Y después nos dice, y esta es una prueba para ver si le estás guardando. Si aborreces a tu hermano, no le estás guardando. Y hermanos, es una oportunidad que tenemos, es una manera muy relevante para todos nosotros que convivimos con muchas personas, que interactuamos con muchas personas, y es algo que podemos, es un examen muy sencillo. ¿Qué sentimientos, actitudes guardo hacia otras personas, independientemente de lo que haya pasado entre ambos? Aquí no hay atenuantes, sino que dice, el que aborrece a su hermano está en oscuridad. Y quizá esa es el examen de este mensaje. Si te permites albergar estas sensaciones, este odio, este enojo, este aborrecimiento contra alguien cercano a ti, entonces no estás guardando bien la palabra de Dios. Y quizá alguno pudiera pensar, pero eso es para el maduro en la fe, eso es para alguien que ya conoce bien la palabra, alguien que tiene ya mucha experiencia en su relación con Dios. Pero el segundo principio nos va a decir que no. Primer principio, resumiendo, debemos guardar la palabra de Dios en nuestras vidas.
atesorarla y custodiarla, de manera que se manifieste de maneras prácticas. Segundo principio, debemos conocer firmemente nuestra posición en Dios. En el versículo 12, Pablo especifica a quién le está escribiendo este mensaje. Les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya lo leí este pasaje. Les voy a dar un resumen de este pasaje. Les dice estas 4 cosas tanto a los jóvenes como a los maduros. Pone 3 categorías de desarrollo espiritual: los que comienzan, que les llama los hijitos, los jóvenes y los padres. Se refiere a las 3 etapas de desarrollo espiritual y les dice básicamente: tus pecados han sido perdonados, has conocido al Padre que existe desde el principio, la palabra de Dios permanece en ti y has vencido el maligno. En pocas palabras, Juan está informándoles cuál es la posición de ellos. Les está diciendo: les digo que guarden la palabra porque ustedes tienen esta posición delante de Dios. Dios les ha perdonado sus pecados, lo conocen a Él, conocen que existe desde el principio. La palabra de Él permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. ¿Estás en esta posición tú? ¿Estas cosas son aplicables a tu vida? ¿Has experimentado estas cosas? ¿Puedes decir que tu posición delante de Dios coincide con esta posición que dice el apóstol Juan? Tal vez pudieras pensar: no, es que yo no he vencido al maligno. Yo no he entablado una lucha en la que yo pueda decir: derroté al maligno, derroté al enemigo. Ni tampoco puedo asegurar que la palabra de Dios permanece en mí. Pero lo importante de esta posición es que no está definida por lo que tú hayas hecho. Esta posición está definida por lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Y estas 4 cosas son regalos de Dios por gracia: el perdón de pecados, el conocimiento del Padre, la conciencia de que Él es el Creador y que está desde el principio y estará por la eternidad, la permanencia de la palabra de Dios en nosotros, del verbo de Dios, y el hecho de que Él ya venció al maligno para beneficio nuestro. Estas son cosas que Jesucristo ya logró y que nos son dadas a nosotros como creyentes. Y la pregunta que te hago es: si tu posición no coincide con estas 4 cosas, necesitas moverte para estar en esa posición. Si alguna de estas 4 cosas no son aplicables a tu vida, probablemente no has permitido que Jesucristo haga estas cosas en tu vida. Y Él no va a hacer estas cosas en tu vida si tú no le das acceso a tu vida. Y Él no va a tener acceso a tu vida. Tú necesitas que Él tenga acceso a tu vida para que estas cosas esta posición sea una realidad en tu vida. Él necesita venir a tu vida para situarte en esta posición. Pero la mala noticia es que Él no va a venir a tu vida en la condición que la que se encuentra actualmente, porque algo le impide tener acceso a tu vida a Dios: es el pecado. Y tú tienes que buscar de parte de Dios la solución que Él le dio al pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor nos pide que no amemos al mundo, pero es un requisito para no amar al mundo estar en una posición correcta. Estar en la posición en la que sabemos que somos perdonados y que seremos perdonados. La posición en la que sabemos que conocemos al Padre. ¿Estás tú en esa posición? Si no estás seguro de que estás en esta posición, yo te invito a que le pidas a Jesucristo: Jesucristo, ponme en este lugar seguro, ponme en este lugar de gracia, ponme en este lugar donde tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo y estoy destinado a pasar la vida eterna junto contigo.
Deposita tu confianza en lo que Cristo hizo para darte esta posición. Y yo quiero pedirte, si tú identificas alguna de estas cosas, no definen tu posición. No te vayas de aquí esta tarde, este mediodía, de este lugar, sin hablar conmigo, sin hablar con cualquiera de los hermanos, con cualquiera de los pastores, con cualquiera de los diáconos, de los maestros de escuela dominical. Interrúmpelo ahorita que termine el culto. Si está hablando con alguien, interrúmpelo y dile: fíjese que no estoy seguro de mi posición delante de Dios. No sé si puedo dejar de amar al mundo porque no cumplo con este principio, que conozco, estoy en la posición correcta delante de Dios.